Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todo.
escrita en Primera Reyes, capítulo 19, versículos 11 hasta el 21, y escrito está. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Dios el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejándole los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. La lectura de la epístola se encuentra escrita por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 hasta el 25, y escrito está: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. La lectura del Evangelio se encuentra escrita según San Lucas en el capítulo 5, los versículos 1 hasta el 11, y escrito está: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Palabra de la cruz, locura es para aquel que va perdido, va sin luz, verdad no puede ver, mas es poder de Dios a quien ha de creer, por fe nos trae salvación. Su luz nos deja ver, a Dios pues agradó, locura predicar, y así salvar a quien creyó, y en Cristo ha de confiar. Antes de ir señal, sabiduría aquí, mas predicamos Cristo tal, que en cruz murió cual vil. Locura piensa es escándalo también, mas Cristo de Dios es poder, sabiduría y bien. La gloria sea a ti, Dios Padre Creador, y al Hijo que murió por mí, y al fiel Consolador. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes ahora y siempre. Amén. Creo que todos conocen el cuento del pescador mentiroso, pero por si alguien nunca lo escuchó, lo cuento. No es como el del pastor mentiroso que decía que venía el lobo y el lobo no venía, y cuando vino de verdad ya nadie le creía. No es que decía: acá viene el tiburón, y el tiburón no venía hasta que vino y nadie le creyó, sino que era un pescador que siempre mentía con los tamaños. Entonces decía que atrapó un pez así de grande, y después así de grande, y así, y cada vez más grandes. Entonces sus amigos, para que ya no pueda mentir, le ataron las muñecas y le preguntaron de qué tamaño era, y él, abriendo la mano, ¿no?, así como podía, dijo: así era el ojo. Algo similar le podría haber pasado a Simón Pedro y al resto de la compañía de pesca que andaba con él. No en cuanto al tamaño del animal sacado del agua, sino a tamaña cantidad que consiguieron pescar. Lo cierto es que esta pesca sucedió y Simón Pedro y su compañía fueron llamados por Jesús para seguirlo, y lo siguieron y fueron sus testigos y predicadores, pescadores de hombres, por cuya red, la predicación del Evangelio, muchos creyeron en Cristo y fueron agregados a la barca que es la Iglesia. Era tanta la gente que venía siguiendo a Jesús que se agolpaban sobre él, dice Lucas. Es por esto que la barca de Simón le venía al pelo, porque él podría alejarse un poco de la orilla en la barca, la gente tomaba su lugar en la costa y así podría desde la barca hablar a todos prácticamente como en un anfiteatro. Es principalmente de esta historia y del Sermón del Monte, en donde Jesús sube a un lugar más alto para poder predicar a multitudes,
que surge en la tradición cristiana de tener púlpitos en las iglesias, un lugar elevado desde donde se predique para que todos oigan el Evangelio. Simón y los demás pescadores estaban debajo de la barca lavando las redes luego de una noche de trabajo infructífera. Entonces Jesús pidió permiso, subió a la barca convertida en púlpito y predicó su sermón. Cuando terminó, la congregación permaneció de pie y cantó el ofertorio, seguramente. Bueno, capaz no. Pero lo que sí sucedió es que cuando terminó, fue a hablar con el dueño de la barca, Simón, a quien le pidió que vaya a mar adentro y que tire las redes. Iban a pescar. Simón, al contestarle, lo llama maestro y le comenta que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Imagínense el cansancio que traían estos muchachos. Sin embargo, dice Simón, en tu palabra echaré la red. Ya había visto que este maestro era alguien respetable y con una palabra autoritaria, ¿no? de autoridad. Pero ahora se iba a convencer de que esa palabra tenía más autoridad incluso que la que él pensaba. Tiraron las redes y no podían volver a levantarlas de la gran cantidad de peces que habían atrapado. Alguno podría decir que Jesús en realidad era un viajero en el tiempo y que venía del futuro con la tecnología de la ecosonda y que había localizado un cardumen. Pero esto no es lo que sucedió. Lo que sucedió era un milagro. Así como en la creación Dios a través de su palabra ordenó a las aguas que produzcan seres vivientes y las aguas, como por medio de un milagro, deben haber parecido estar en ebullición en esta superproducción de seres. De un modo similar pasó aquí, en donde Cristo hace este milagro, sin una orden explícita a las aguas o a los peces, al menos en el texto de Lucas, pero que hace el milagro lo hace. Y si alguna vez vieron una red levantando una gran cantidad de peces, cuando la red ya está cerca de la superficie pero todavía no está fuera del agua, el agua borbotea de tal forma que parece que está hirviendo, por el movimiento del agua que genera el movimiento de los peces que fueron atrapados. Así sucedió en este milagro. Tantos eran los peces que las redes se desgarraban. Llamaron a sus compañeros, sus socios de la otra barca para que los ayudaran, y seguían siendo tantos los peces que las barcas no podían cargar más porque si no se hundían. Ahí le cayó la ficha a Simón Pedro. Este maestro no solo tenía una palabra autoritativa, estaba frente al mismísimo Dios. Por eso le dice Señor. Señor en este sentido no es un nombre grande que llamamos cuando se nos va lejos la pelota y le pedimos a un hombre que no conocemos su nombre y le decimos, Señor, ¿me pasa la pelota? Sino que Señor era Dios. Así como había que llamar Señor al César para no morir en el Coliseo, había que reconocerlo como Dios. Pero los cristianos confesaban, Jesucristo es el Señor, y morían en el Coliseo, pero vivían eternamente. En este sentido, Simón Pedro confiesa quién es Jesús y quién es Él. Aléjate de mí, porque soy hombre pecador. El temor se había apoderado de los pescadores, a lo que Jesús responde, no temas. Y ahora le da un título del cual era indigno por su pecaminosidad, pero Él lo hace digno. Desde ahora será llamado pescador de hombres. Cabe destacar que en el griego la traducción más correcta es pescador de hombres vivientes, lo que da a entender que la pesca de hombres que iba a hacer Pedro no era para practicar canibalismo, sino para introducir a los hombres a la barca de Cristo, que es la iglesia. Simón y los demás dejaron todo y lo siguieron. Hay que destacar que a este texto se lo conoce como la pesca milagrosa, cuando en realidad debería ser conocido como el llamamiento de Pedro o algún título similar que haga alusión al llamado de los apóstoles que fueron llamados en este texto. El llamado del final no es algo que sucede porque antes hubo una superpesca, sino que la superpesca sucede porque Jesús pensaba llamar a estos pescadores y usa su oficio para llamarlos. Porque Dios no llamó a la sabiduría del mundo, a sabios o a escribas, sino a pescadores, para salvar por la locura de la predicación, por lo insensato de Dios, por lo débil de Dios, y no por ningún mérito o poder humano. Fíjense si no, el detalle de Lucas al llamar a Pedro en todo el relato solo por su primer nombre, Simón, hasta que ve lo que sucedió y se da cuenta de con quién estaba. Y ahí Lucas dice, viendo esto, Simón Pedro.
Por primera vez Lucas usa el nombre de Pedro completo, nombre con el que iba a ser conocido como apóstol de Jesús. Y no fue una casualidad o un error involuntario de Lucas, sino que justamente es en donde tenemos que poner el ojo, no en el milagro propiamente, sino en el llamado del apóstol. ¿Quién te pescó? ¿En qué red estás metido? ¿En dónde estás enredado? ¿Cuántas veces huimos de la red de Dios? Huimos de la palabra predicada no queriendo escuchar lo que nos dice, por ser antiguo, por ser aburrido, por parecer carente de sentido o de objeto, o porque afecta directamente la vida que llevo. ¿Cuántas veces la Escritura nos dice esto y eso, y nosotros hacemos aquello y lo otro? Y lo cierto es que cuando zafamos de la red de estos pescadores, no quedamos libres en el agua, sino que caemos en redes peores, en las redes del engaño del diablo que conducen a la muerte, que aunque tome un sinfín de formas, lo único que quiere es que nos sintamos bien, cómodos, tranquilos, para que en el fin de los tiempos quedemos en desesperación y castigo eterno. También puede pasar que se aparezca frente a nosotros el Señor y lo único en lo que pensemos sean nuestros méritos, que son todos malos o que nunca son suficientes, y terminemos diciéndole, aléjate, porque nunca nos sentimos dignos. Y podrás pensar, ¿a quién se le apareció el Señor? Pero Él se apareció y se aparece todo el tiempo, y a más de los que te imaginas, porque Él se hace presente entre nosotros, en palabra y sacramentos, y no de forma ficticia y metafórica, sino su presencia real. Y hay algunos que no creen que Él se hace presente ahí y pecan con incredulidad. Y hay otros que no se creen dignos de estar ahí y pecan creyendo que la dignidad de estar en su presencia está en las obras. En ambos casos el pecado es la incredulidad. Es necesario caer de rodillas como Pedro frente a Cristo y decirle, Señor, soy un hombre pecador, pero no para pedirle que se aleje de nosotros, sino en arrepentimiento, para pedirle que nos perdone. Y la respuesta de Jesús sigue siendo la misma, no temas. No temas es la fórmula que Cristo está usando para darte a conocer que no está viniendo a vos para condenarte, sino para salvarte, para que no tengas miedo a la condenación, sino que temas a Dios, que confíes en Él. Por tanto, al decirte no temas, te está perdonando tus pecados y te está beneficiando con su presencia. Presencia que en el pasado, a través de la ley, era terror y condenación. Ahora es una presencia que trae calma al corazón y salva. Si nosotros con nuestra justicia intentábamos ir hasta Dios, solo íbamos a encontrar nuestra incapacidad y nuestra injusticia. Pero cuando Dios viene a nosotros, no viene para condenarnos y fulminarnos, sino que viene a salvarnos y darnos vida eterna. No en sabiduría y gloriosas apariciones, sino en algo tan simple como la pesca, en la predicación de su evangelio. Cuando nosotros fuimos unos peces rebeldes y que no quisimos ser atrapados por su red de evangelio para ser incluidos en su balsa de vida eterna, Él por nosotros se hizo pez. Es el verdadero pez que asume nuestro lugar y va a las redes del diablo para sufrir la muerte en nuestro lugar, para que nosotros tengamos vida. Yo pensaba que era el Cordero de Dios y no el pez de Dios, podrás decir. Pero es conocido como un pez, nuestro Señor, también. Ichthys, en griego significa pez, pero además funciona como sigla para Jesús Christos Seu Huius Soter, que traducido significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Por eso también entre los primeros cristianos se usó el pez como símbolo para referirse al Señor. Por eso afirmo que Él es el verdadero pez, y afirmo que asume nuestro lugar y se enreda a sí mismo en la red del diablo, porque Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y destruir la red del diablo y su barca, para que ya no tenga poder sobre los que son pescados por las redes del Evangelio, y son puestos a vivir en su barco de salvación que es la Iglesia. Notable también es que al cuerpo principal de los templos
esto que tenemos acá, se lo llama nave, porque si lo miramos con detenimiento, un templo parece un barco dado vuelta. Y así como en el diluvio Dios trajo el juicio al mundo y solo fueron salvos los 8 que estaban en el arca de Noé, así también van a ser salvados en el día del juicio todos aquellos que estén subidos al barco de Cristo, que es la Iglesia. No propiamente al templo físico, sino a la Santa Iglesia cristiana, la comunión de los santos. Fuimos subidos al barco de la salvación para vivir en justicia y no en pecado, es decir, para no temer más al diablo, sino para temer a Dios. El temor a Dios, así como el que tuvieron los pescadores después del milagro, existe siempre, tanto en justicia como en pecado. La diferencia es a dónde conduce cada temor. El temor por el pecado conduce al terror y a la condenación frente a la ley de Dios. El temor en justicia es conocer y creer quién es Dios, el Todopoderoso, el único capaz de salvar. Hemos sido subidos a la nave de la Iglesia para que no andemos yendo tras otras redes que solo conducen a la muerte y nos volvemos el alimento del diablo, sino a permanecer en la barca de Cristo, donde en vez de ser alimento, somos sacados del agua del bautismo para vida, y somos nosotros los alimentados con su evangelio y su cuerpo y sangre en el sacramento. Y si en nuestros pecados caemos de la barca, ella no cae con nosotros, sino que sigue navegando, para que podamos ser nuevamente arrastrados por la ley del evangelio, para que Cristo vuelva a decirnos: no temas, tus pecados te son perdonados. En este sentido, por más que nosotros fallemos, el barco sigue a flote y no se hunde, por lo que siempre podemos volver a ser insertados en él a través de la red del evangelio. No importa qué tan lejos hayas nadado, no importa qué tan profundo estés, el barco de la salvación siempre está flotando y las redes del evangelio abarcan hasta el lugar más recóndito de las profundidades del mar, porque todos tienen lugar en el barco de la salvación. Nuestro Dios nos pescó a través de la predicación apostólica. Por eso gracias sean dadas al Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios ha levantado su Hijo el Salvador en la casa de su siervo David, según había dicho en tiempos antiguos por medio de los profetas que hablaban por él. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. De los enemigos nuestro Dios nos rescatará, y de aquellos que nos odian también. Recordará su alianza y sus juramentos, será fiel a sus promesas que le hizo Abraham. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios va a concedernos que libres y sin temor
sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. A ti, niño, te llamarán profeta del Señor, porque preparará sus caminos, pregonando la paz y el perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación, a darles la salvación. Viniste, oh Señor, llegaste a tu pueblo para entregarles perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. En su misericordia nuestro Dios nos visitará, como sol que nos ilumina, guiándonos por senderos de paz. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Gloria al Padre eterno, gloria a Dios Hijo Jesús, gloria al Espíritu Santo por los siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Oremos. Oh Señor nuestro Padre Celestial, Todopoderoso y Eterno Dios, tú nos trajiste de manera segura al comienzo de este día. Defiéndenos hoy con tu poder y concédenos tu protección, para no caer en pecado ni en ningún peligro, sino que, en todos nuestros quehaceres, siendo guiados por tu gobierno, permanezcamos bajo tu mirada paterna, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por nuestro Señor Jesucristo y confiando en sus promesas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde.